Que Dios les bendiga, amados hermanos y amados siervos del Señor. Hemos tenido una mañana preciosa. Estamos muy bendecidos, hermanos. Nos hace bien, esto nos hace bien. ¿Sabe por qué nos hace bien? Sobre todo a los que predicamos. Porque los que predicamos siempre estamos ministrando, enseñando, exhortando. Y a veces por causa del ministerio nos cuesta sentarnos a escuchar a otro predicador. Entonces es como cuando la dueña de casa siempre está acostumbrada, ¿no es cierto?, a servir, y el esposo a veces la saca, no para los terremotos solamente, sino que la saca a comer, y en ese momento alguien le sirve a ella y siente una satisfacción. Así también nos hace bien a los predicadores que también podamos recibir la palabra del Señor. He sido muy bendecido, de verdad le digo, hermano y pastores, porque nosotros somos una iglesia que nunca había trabajado en misiones. Nosotros no teníamos esa vocación. El hermano Javier Cabero es de nuestra iglesia y lo sabe. Y hace algunos años Dios nos mete en esto de las misiones. Enviamos ya un obrero a Quito, Ecuador, que comenzó una obra de cero, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de capacitación, a lo mejor en el área de las misiones, y Dios le ha bendecido, el hermano Hugo Albornoz, nuestro hermano Javier, que está trabajando también con una pequeña obra nueva, algunas obras en la Argentina, en el Mar del Tuyú, en los Tres Arroyos, y yo le comencé a hablar un poco de misiones sin tener la experiencia, porque no soy un pastor misionero, soy un pastor evangelista, pero sí sabía, siempre supe, hermano, que todas las iglesias que apoyaban misiones, con su oración y con su ofrenda, eran bendecidas. Y nosotros en este momento estamos enviando 3 ofrendas misioneras al mes. Al principio costó un poco que la iglesia lo entendiera, pero ahora lo he ido comprendiendo. Y todo esto que yo he escuchado en esta mañana me ha servido mucho, me va a servir mucho para poder también transmitirle esta visión de las misiones a los hermanos, que a veces estamos haciendo algo que ni siquiera nos damos cuenta. Enviamos una ofrenda y no sabemos el valor, la trascendencia, la importancia, la influencia de esa ofrenda, la bendición que trae esa ofrenda. Así que Dios bendiga a todas las iglesias, hermanos, que tienen esta visión de enviar misioneros y sustentar misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso grande al Señor por todo lo que Dios nos ha dado en esta mañana. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir justamente este versículo que ha sido quizás uno de los más reiterativos, justamente, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en las misiones. Bueno, yo creo, hermano, que los que somos pentecostales, porque hay algunos que son pestecostales, los que somos pentecostales, nos gusta mucho el tema del Espíritu Santo. Hay ciertos concilios donde cuando se habla del tema del Espíritu Santo, los predicadores se ponen nerviosos por las concepciones teológicas del tema del Espíritu Santo. Hoy día, hermano, hay corporaciones históricas, que sencillamente no creen en los dones del Espíritu Santo. Incluso enseñan, así le enseñan a sus ministros, a sus líderes, que los milagros se acabaron con Juan. Que cuando muere el apóstol Juan, se acabaron los milagros. Que ya eso de las lenguas, la interpretación de lenguas, las profecías, los milagros, la sanidad, eso ya pasó a mejor vida. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad. No solamente por una cuestión, hermano, de que nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, sino que hemos experimentado la viva presencia del Espíritu Santo. Ahora, es cierto que hay un grupo, un movimiento que se llama el neopentecostalismo, que son los que están tratando de hablar del Espíritu Santo, usando el poder del Espíritu Santo, y incluso inventando cosas que no son del Espíritu, como eso de la unción de la gallina, o la unción de la risa, y un montón de unciones nuevas, cosas extrañas, que ridiculizan aparentemente la obra del Espíritu Santo. Pero yo creo, hermano, que aquí nosotros tenemos que ser muy centrados. Hablar del Espíritu Santo es maravilloso, es un tema precioso. Quiero que busquemos el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a lo mejor a ser más ortodoxos, nos vamos a poner de pie, vamos a leer el pasaje bíblico, vamos a orar. Ahora, aunque no lo hagamos, hermano, Dios igual va a fluir, pero como uno está como acostumbrado a esto de leer la palabra. Mire, yo fui católico, alcohólico romano, hasta los 20 años de edad, y yo nunca llevé una Biblia a un servicio católico. El único que tenía la Biblia era el cura. Entonces yo tenía que confiar que el cura me estaba diciendo la verdad. ¿Ya? Después nosotros los protestantes somos como los gatos, pero no los recién nacidos. Los gatos recién nacidos tienen los ojos cerrados. Los protestantes somos los gatitos que ya hemos abierto los ojos. Cuando comenzamos a leer la palabra del Señor me di cuenta de las grandes mentiras del catolicismo romano. Por eso que nosotros los pastores incentivamos a toda la gente a tener su Biblia. Nosotros no creemos que tenemos la revelación, nosotros los pastores de la palabra, y privamos a la iglesia, como lo hacía, ¿no es cierto?, la iglesia católica en la época medieval, que le impedía que el vulgo, la gente, pudiera tener acceso a la Biblia.
Nosotros queremos que todos los hermanos tengan su Biblia y la lean. Hay algunos que usan la Biblia solamente para llenarla de sudor, porque se la ponen debajo del brazo. Y nunca la leen. Y la Biblia no solamente hay que leerla, hay que escudriñarla. La Biblia hay que amarla. La Biblia hay que practicarla, la Biblia hay que predicarla y la Biblia hay que conocerla. Hace años atrás, la Sociedad Bíblica Chilena, que lamentablemente se ha ido desviando mucho por el tema ecuménico, creó un afiche que me gustó mucho, que dice: somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. O sea, si hay un pueblo que debe conocer las Escrituras, somos nosotros. Más que los propios judíos, porque los judíos tienen hasta Malaquías. Los judíos tienen solamente el Antiguo Testamento, creen solamente en el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová a veces nos aventajan a nosotros. Por eso que hay hermanos que cuando los testigos de Jehová tocan el timbre o tocan la puerta se esconden. Les da miedo enfrentar a los testigos de Jehová. Por eso que tenemos que conocer la Escritura. Ojalá Dios nos dé hombres como Apolos, poderosos en las Escrituras. Hechos capítulo 1, versículo 8, leo la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Pero recibiréis poder, esta palabra en el griego es dunamis o dunamis, que origina la palabra dinámico y la palabra dinamita, o sea, el Evangelio es dinamita pura, pero recibiréis poder, recibiréis dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Esta palabra en el texto original griego es martus, que origina la palabra mártir. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que ese pasaje ha sido muy bien descrito y explicado por los expositores anteriores. Vamos a orar. Señor, vamos a tener un breve mensaje, pero esperamos que tú nos puedas respaldar, puedas usar mi vida para que esta palabra, Señor, pueda bendecir a tu pueblo. Esperamos, Señor, tu respaldo, tu autoridad, tu gracia. Señor, confiamos no en el conocimiento humano, sino confiamos en la viva unción del Espíritu Santo. Úsame con poder y autoridad, Señor, pero también dale al pueblo un corazón receptivo, que podamos tener hambre y sed de ti. Tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el nombre de Jesús declaramos y proclamamos victoria y bendición. Ya hemos sido poderosa y abundantemente bendecidos. Y creo, Dios mío, que tú nos seguirás bendiciendo para la gloria de tu nombre. Y toda la iglesia dice amén y amén. Y ese aplauso con todo el corazón es para el Señor. Él se merece la alabanza y Él se merece la gloria. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Tomen su asiento. Bueno, Dios bendiga a nuestro pastor de México. Yo considero México mi segunda patria. Yo tengo una hija casada en Monterrey, México. Hemos estado más de 15, 16 veces predicando allá, que está muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. Y tenemos la bendición de tener una iglesia allá, de Monterrey. Así que yo conozco la cultura mexicana, me encantan los tacos, creo que donde mejor como de todos los países, a uno lo atienden en todos lados, bien, pero a mí me encanta la comida mexicana. Y me acostumbré incluso a comer chile. Ya cuando llego yo a Chile, mire, Chile se llama Chile y ocurre que los chilenos no somos tan buenos para el chile como los mexicanos. Por eso debe ser que los mexicanos nos quieren tanto. Porque tenemos buenos futbolistas, dicen por allá, que están llenos de futbolistas chilenos, y porque nos llamamos Chile. Así que Dios bendiga a México. Y también, hermano, hemos comprobado el mover de Dios en México. México es, o era, junto con Brasil se decía que eran los países más católicos de Latinoamérica. Y gloria a Dios porque esa realidad está cambiando. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hablar del Espíritu Santo a lo mejor desde la perspectiva teológica es más sencillo porque la mayoría de ustedes a lo mejor han ido al Instituto Bíblico y han tenido la oportunidad de estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Según la teología cristiana, el Espíritu Santo, todos sabemos, los que somos evangélicos, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sabemos también que el Espíritu Santo es el agente purificador de la vida del creyente. También sabemos que el Espíritu Santo es el que obra lo que se conoce como la regeneración. O sea, el nuevo nacimiento, de lo que le hablaba ayer. Que en Estados Unidos mucho se hablaba de eso. Hoy día se ha dejado de hablar porque la gente no nace de nuevo. Usted sabe que, aleluya, hermano, nosotros, los que hemos nacido 2 veces, vamos a morir una sola vez. Pero los que nacen una sola vez van a morir 2 veces. Es una tarea para la casa, lava lo que tiene. También, el Espíritu Santo produce eso, hermano, que se llama
no solamente el nuevo nacimiento, sino que en la regeneración. ¿En qué sentido? En el cambio, en la metamorfosis. Eso hermano, que nosotros decimos que es la gran diferencia entre cualquier religión con el Evangelio. Porque a veces las personas se cambian de religión. Hay algunos que se murieron de ser católicos y se metieron a los mormones, otros se metieron a los testigos de Jehová. Pero yo digo que cambiarse de religión es como cambiarse de ataúd. Es como cambiarse de tumba. ¿Cuál es la gran diferencia entre el Evangelio y cualquier religión? Que el Evangelio es el único poder que puede cambiar el corazón humano. Ahora, un predicador fundamentalista, yo me considero fundamentalista, pero siempre digo, hago la salvedad, pero pentecostal, dijo, porque naturalmente no es muy dado a esto de los milagros, decía, el milagro más grande que Dios puede hacer es transformar el corazón de un pecador. Pero yo digo, claro, ese es el milagro más grande. Si Dios hace el más grande, también puede hacer los menores. Pero sin lugar a dudas que el gran milagro, la gran obra del Espíritu Santo en el corazón humano es cambiar el corazón de un pecador. Eso no lo puede hacer la religión católica, ni los dogmas, ni las tradiciones, ni las supersticiones, ni la superchería, ni los crucifijos, ni los psicólogos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron metidos, los que fueron alcohólicos, en tratamiento para dejar de beber? Tomaron pastillas. Algunos, aleluya, incluso se enclaustraron, se fueron a meter, aleluya, a un lugar para tratar de salir de las drogas, del alcohol, y no pudieron, hasta que llegó ese poder maravilloso. Usted se encontró con el Dios de la gloria y su vida fue transformada y cambiada en una nueva criatura. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo siento la presencia poderosa del Señor en esta mañana. O sea, el Espíritu Santo lo que hace, estoy hablando de la perspectiva más teológica, es impartirle lo que se llama el zoes. El zoes no es la vida biológica que tienen todos los seres humanos o que tienen los animales, sino que es la vida del espíritu. Por eso que antes nosotros de convertirnos no entendíamos nada de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces ustedes le predicaron y usted no entendía nada? Como dicen también los mexicanos, como dice el hermano Garilí, no entendía ni mangos. Le hablaban del evangelio y usted no entendía nada, nada de nada. Porque el hombre natural, la versión 1909 dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿quién nos reveló el Evangelio? ¿Quién sacó las tinieblas? ¿Quién sacó el velo? Aleluya, ¿quién nos impartió esa vida nueva? El Espíritu Santo. Eso se llama la vida abundante del Espíritu, eso que nos llena de gozo. Bueno, que hay algunos que por la cara que tienen parece que de Espíritu Santo le está quedando poco. ¿Cuánto alaban a Dios? Que hay algunos que cuando predica uno, hermano, parece que están chupando el limón. Alaba lo que él vive. Mi alma te alaba. Ahora, pero no solamente le imparte vida, esto es otra cosa vital y tiene que ver con las misiones. El Espíritu Santo capacita, da autoridad. ¿Sabe? Por años la iglesia evangélica fue como esos boxeadores malos. Allá en Chile le llaman los boxeadores paquete. Esos boxeadores son los que se suben al ring y que le pagan para aguantar lo que más puedan. Pero los tipos siempre arrancan. Los tipos que se van a las cuerdas, esos tipos que no tiran un golpe, esos tipos que siempre están recibiendo. Entonces, por años, hermano, nosotros como que al diablo le tuvimos temor, le tuvimos miedo. Incluso hay hermanitos que si usted le nombra al diablo casi se persignan. Jesús, María y José. Y nos hemos olvidado, hermano, que si hay, aleluya, hay un pueblo a quien Satanás le debería temer, es el pueblo cristiano. Se escribió un libro que decía, cuidado, ahí vienen los pentecostales. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo poder, autoridad. Bendito sea el Señor. Incluso es tan importante el Espíritu Santo que nadie puede dar frutos si no es por la obra del Espíritu. O sea, el que prescinda del Espíritu, prescindió de Dios. Ahora, tiene muchos nombres, nosotros lo conocemos como el Espíritu Santo, pero se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Paracletos, el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de amor, el Espíritu de sabiduría, etc. El Espíritu de gracia también. Tan importante fue el Espíritu Santo que asistió a Jesucristo en todo su ministerio. Si Él lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Por eso no entiendo a esa gente que dice, no, bueno, a mí Dios no me querrá bautizar. Dicen, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi momento.
O busqué el Espíritu Santo en un tiempo en forma fervorosa, pero como Dios no me lo dio, no me llené del Espíritu, entonces ahora, aleluya, ya me decidí a vivir una vida cristiana pasiva, tranquila, quieta. Y algunos creen que humildad es flojera. Dicen, mira que soy humilde, pastor. Yo digo, esa no es paciencia ni humildad, es un atado flojera. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces es vital tener el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros, antes de convertirnos al Señor, sufrían algunos de ustedes de timidez. ¿Cuántos de ustedes en el colegio, ¿no es cierto?, en la básica, como le llamamos en Chile, lo sacaban a disertar y decían, no, mañana me toca disertar, y usted no podía dormir de nervios? Se le olvidaba todo, no podía hablar con otras personas, sufría de cambios de personalidad, así, aleluya, de que como que se le iba el habla, como que se le iban las ganas de hablar, como que no se podía comunicar con otras personas desconocidas. Llegaban visitas a la casa y usted se iba a esconder al cuarto, ¿se recuerda? Y de la noche a la mañana, aleluya, usted se para en un altar, en una tarima y se pone a hablar, a predicar con autoridad y convicción. Eso no es humano, eso no es elocuencia, eso no es capacidad humana, ese es el poder de Dios. Lo dijo Cristo, no sois vosotros los que habláis, es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cuántos dan un aplauso grande de alabanza, Señor? Porque a Él le debemos todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, si lo necesitó Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? A Jesucristo lo asistió en toda su vida, en todo su poderoso y magnífico ministerio. De hecho, Él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Porque hay cristianos, hermanos amados, creyentes, que creen que el Espíritu Santo es como una cuestión así como meter los dedos al enchufe, como un toque así, como una cuestión así pasajera, que de repente así como que lo toca una cosa, como yo he visto en algunas iglesias pentecostales que llega un hermanito así que y se toma del hermano y como que se dan la mano y dicen, ah, hicimos contacto. Pero el Espíritu Santo es más que, hermano, un temblor. Es más que eso. Es más que eso, aleluya, de sacudir la cabeza o de danzar. Todas esas cosas del Espíritu son preciosas, pero el Espíritu Santo es más, hermano, que una manifestación de media hora. Hay gente que parece que el Espíritu Santo los visita y parece que después los desvisita. Parece que se le va. Pero en Cristo estuvo, aleluya, durante todo su ministerio. Lo asistió durante todo su ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo, fue sellado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, fue revestido por el Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu Santo, fue ofrecido por el Espíritu Santo, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y fue glorificado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mire, cuando el rey David pecó, no tuvo temor de perder la corona. Su oración no fue eso. Perder el cargo, el magisterio, el llamado, el oficio, la autoridad, la jineta, la credencial. No, él clamó y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo trabaja en diversas áreas en la vida personal del cristiano. Y de innumerables maneras en la iglesia del Señor. Ahora, todo lo que se diga, todo lo que se enseñe, todo lo que se trate de hacer en el área de las misiones, pierde su autoridad y su razón de ser si se prescinde del Espíritu Santo. Yo creo absolutamente en lo que dijo el pastor. Bueno, los dos pastores. Porque hoy día, hermano, hay un espíritu en la juventud que la gente quiere ir, pero no se quiere preparar. Como ahora todo es instantáneo, todo es rápido. Por eso que los predicadores ya, hermano, no oran ni ayunan para buscar mensajes. Se meten a internet a una página que dice www.mensajeparapredicadores.flojos.com. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces la gente ya no quiere pagar ese precio. Nosotros nos formamos en una generación distinta, hermano, donde no había tanto adelanto, donde no había tanta modernidad. Entonces uno estaba obligado a sacrificarse, a quemarse las pestañas, a orar, a ayunar, a leer, a consagrarse. Y creo, hermano, que, como decía el pastor, no puede haber ningún llanero solitario en la iglesia. Todo misionero, incluso todo predicador, debe tener cobertura. Nosotros en los últimos años nos hemos propuesto no invitar a ningún predicador, aunque sea muy famoso, que no conozca lo que es la cobertura. Dios bendiga a algunos que parece que les cuesta decir amén.
Le pregunto a algún predicador moderno, bueno, ¿de usted de qué concilio, de qué corporación, de qué iglesia es? No, yo soy como el viento, dice. No sé ni de dónde vengo ni para dónde voy. ¿Pero usted no tiene iglesia? Sí, yo soy la iglesia. ¿Y usted no tiene pastor? Sí, Jehová es mi pastor. Pero si usted no es capaz de obedecer al hombre que ve, ¿cómo podremos obedecer al Dios que no vemos? Pablo fue instruido como un fariseo a los pies de Gamaliel. Eliseo fue formado al lado de Elías. Timoteo, aleluya, fue un discípulo de Jesucristo. O sea, del apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros tenemos que tener una cobertura. Todos. Todos nosotros tenemos que tener una capacitación, una formación. Un hermano una vez se me acerca un joven y me dijo, pastor, yo quiero predicar como usted predica. ¿Cuántos años usted esperó, me dijo, para ser evangelista? Yo le dije, bueno, esperé 8 años. Y como que se le fue el avivamiento, el encanto, me dijo, 8 años. Incluso hay gente que toma cursos, hermano, rápidos de teología en 3 meses, por correspondencia. Y la tarea se la hace a la mamá. ¿Sabe usted cuál ha sido uno de los grandes fracasos de estas conversiones de los famosos que ahora todo el mundo se está convirtiendo? Juan Luis Guerra, Yuri, todo el mundo era evangélico, todo el mundo ahora es cristiano, los deportistas, los atletas, los boxeadores, son todos cristianos. Pero ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas? No de todos, pero de la mayoría de ellos, que no los hacen pasar por un proceso de discipulado. Todos nosotros cuando llegamos a la iglesia, no llegamos al altar. Llegamos como ovejas, como hermanos. Como gente que no sabía nada de nada. ¿Cuántos dicen amén? Con una disposición de aprender. No de ser maestros, sino de ser discípulos. De aprender, de ser pupilos, alumnos. Prestar oído. Una de las características que tiene la gente nueva que ama al Señor. Cómo oye, cómo escucha. Tiene avidez, tiene deseo, tiene anhelo, tiene hambre, tiene sed. Incluso pasa a llamado que no tiene que pasar. A veces yo le digo a los hermanos, no hermanito, no pase. Si este llamado no es para usted. Entonces hay mucha falta de vida cristiana. Y muchos de estos artistas famosos no tienen vida cristiana, vida espiritual, vida de iglesia. A eso me refiero, vida de iglesia. Entonces tenemos que tener vida de iglesia. Está bien, es normal en nosotros, sobre todo cuando yo era joven, yo escuchaba predicadores que me inspiraban. Entonces yo quería predicar como ellos. Y cuando llegaba un predicador, después se iba el predicador, yo predicaba como él, con sus ademanes, con su timbre de voz. Porque buscaba modelos, buscaba a quien imitar. Eso es normal, es natural. Pero ese predicador no se convirtió en predicador de la noche a la mañana. Bueno, hay algunos que se ungen solo. Allá en Chile hay unas manitos que son plásticas, que la usan para rascarse la espalda. Donde no llega el brazo, llega esa manito. Algunos se han ungido con esa mano. Me autounjo pastor evangelista. Y aquí en el Perú deben andar muchos deambulando ahí ofreciendo sus ministerios, ofreciendo sus conciertos, ofreciendo sus CD, ofreciendo sus ministerios ficticios. Ministerios, hermano, que son como las gaseosas, son pura espuma, no tienen base ni fundamento. Entonces yo aprendí a ser un hombre sometido. Yo soy un hombre sujeto. Yo creo en la sujeción. Yo creo en la formación. Yo creo en la capacitación. Yo creo que un hermano tiene que comenzar, aleluya, de cero. Y ahí tiene que estar en su iglesia y permanecer y ser fiel. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, si tienes un llamado y un fuego en el alma, Dios te levantará igual. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hace años atrás, el primer obispo que tuve, que ahora ya está en la presencia del Señor, habla con el pastor que me formó sobre mi persona y le dice, pastor, quiero que usted me envíe a predicar a mi iglesia al evangelista que tiene en su iglesia. Y el pastor dice, ¿el evangelista que tengo en mi iglesia? Dijo, no, yo no tengo ningún evangelista. Y mi obispo le dice, no, si yo supe que usted tiene un joven evangelista. No, dijo, yo no tengo ningún evangelista. ¿Cómo? Entonces me informaron mal. Hay un joven que predica que Dios lo usa. Ah, dijo el hermano Marcos Morales, pero él es un hermanito nomás, dijo. Porque mi pastor tenía esa característica, que le bajaba los humos a esos que... Usted sabe que hay algunos que parecen globo con helio. Parecen como las ranas, como los sapos, se inflan. Incluso cambian la voz después que salen del instituto, dicen, buenas tardes, Dios le bendiga. Y pobre, aleluya, si tiene un título que usted le vaya a decir hermano, porque el tipo se ofende. Dice, a ver, cuidado, siervo. Ahora usted le dice a algunos pastores, pastor, y el tipo se enoja, el tipo se molesta. A ver, más respeto, yo soy el apóstol.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener vida de iglesia. Ahora, pero no basta ser un almacén de conocimiento. Es bueno conocer, pero hay gente, hermano, que sabe mucho y hace muy poco. Entonces, no basta tener gente capacitada si la gente no es enviada. Si la gente que tiene capacidad, que tiene dones, que tiene talento, que tiene habilidades, no permite que el Espíritu Santo use esa capacidad, esa inteligencia, esa elocuencia, esa influencia para la gloria de su nombre. Como decían los viejos pentecostales de antes, ponte en las manos de Dios. Permita que Dios fluya en su ministerio. Yo he escuchado mucha gente predicar y he escuchado mucha gente cantar a lo largo de mis años, pero ¿sabe lo que carecen a veces la gente? Es de unción. La gente a veces canta bonito, tenemos muchos artistas que cantan, que lo único que les falta decir es cuántos me alaban. Porque ya no tenemos, hermanos, gente que cante para adorar a Dios, hay gente que canta parece que para su gloria. Pero falta eso que yo le llamo presencia de Dios, que escuché de un predicador. Yo tuve la oportunidad de estar en la primera fila del edificio Diego Portales en el año 2005, cuando vino a Chile, el ya fallecido David Wilkerson. Hermano, él predicaba, era un hombre tan sencillo, pero fluía sobre su mensaje algo tan extraordinario. Había una presencia de Dios. Alguien preguntó una vez qué es unción. Es difícil descifrar la palabra unción, pero un pastor dijo: unción es la presencia de Dios en la vida de un hombre. Es la presencia de Dios en la vida de una mujer. Es cuando esa persona ministra y algo extraordinario y sobrenatural fluye de los labios del predicador o del que ministra, del que canta, y hace como los discípulos de Emaús, que arda nuestro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea su nombre. Ahora, existen dos formas en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Primero, lo que debe hacer en nosotros, que esa es la parte quizás más difícil. Y segundo, lo que Dios hace a través de nosotros. Porque a nosotros nos encanta ser instrumentos en las manos de Dios. ¿No es cierto que nos gusta que Dios nos use? Esa es una frase muy nuestra. Uno va a subir al altar y se acerca a alguien y le dicen: pastor, que el Señor lo use. Llegamos a la casa a comentar el culto y decimos: Dios usó lindo al hermano, Dios usó linda a la hermana. ¿No es cierto que nos gusta que Dios nos use? No, dígame si eso no es pecado. Todos queremos que Dios nos use. Todos queremos, aleluya, sentirnos que somos un canal de bendición por el cual Dios fluye. Que somos, aleluya, hermano amado, como alguien dijo, somos el canal por el cual fluye el río de Dios. Un predicador contaba que en una oportunidad, aleluya, se taparon las cañerías, el agua no fluía. Entonces llega el gafiter y se da cuenta que las cañerías estaban tupidas, o sea, había tanta suciedad que no fluía el agua. Entonces, muchas veces nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra deslealtad, algunos dicen: por ahí viene la mía, por ahí viene la mía, impiden que fluya el Espíritu Santo. Ahora, es precioso ser instrumento en las manos de Dios. Pero no basta lo que Dios hace a través de nosotros, como Dios fluye. Lo más importante es lo que Dios hace en nosotros. Bendito sea Dios. Y aquí hay dos posturas. Nosotros le llamamos así la postura bautista, que es la que resalta, la que siempre da a entender el valor de los frutos. Siempre los bautistas hablan mucho de los frutos. Ellos son como medio enemigos de los dones. Y se ha fijado que se ha formado una clara división, una notoria diferencia, como que estamos en dos bandos. Entonces los bautistas dicen: no, nosotros acá frutos. Nosotros aquí gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y los tipos creen que, aleluya, porque ellos hablan así, pausadito, lentito. Yo no sé si tienen sueño realmente o Espíritu Santo. Como alguien dijo, nuestros queridos hermanos bautistas. Y los pentecostales, aleluya, también nos hemos ido al otro extremo. Somos nosotros la gente de la bulla, del ruido, esa gente carismática, la gente que le gusta alabar a Dios, esa gente de los dones, de las danzas, los milagros, las sanidades, esas cosas que impactan. Pero sabe, hermano, las dos posturas son bíblicas, solamente que tienen que estar unidas. El mismo Espíritu que nos hace hablar en lengua es el mismo Espíritu que nos tiene que dar gozo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gozo en la prueba, un aplauso de alabanza para el Señor. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿por qué razón? Esto me lo enseñó el pastor que me formó cuando yo recién me convertí. Escuché un mensaje y después lo reiteró mucho esta enseñanza. ¿Por qué razón
A los pentecostales nos atraen tanto los dones como que somos medio esquivos para buscar el fruto del Espíritu, porque en realidad la Biblia no habla de los frutos, habla del fruto del Espíritu. Alguien lo explicaba como una naranja con 9 gajos. ¿Por qué a los pentecostales nos gustará tanto esto de los dones? ¿Sabe por qué? Porque en realidad la palabra dones, que viene de griego charis, significa don, regalo, oficio. ¿Pero qué es un don? Un don es una capacidad sobrenatural. Entonces al hombre, al ser humano por naturaleza, le llama la atención, lo cautiva, lo sobrenatural. Por eso hay tanta gente que va a buscar milagros con los brujos, los yerbateros, los médicos. Porque la gente busca eso, lo sobrenatural. Hoy día tenemos una cantidad enorme de evangélicos que andan detrás de las señales. Ya las señales no los siguen a ellos. Según Marcos 16, nosotros no tenemos que andar detrás de las señales. Según el Señor Jesucristo dice en Marcos 16, las señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto alaban al Señor? Metidos a su nombre. ¿Sabes si llegan predicadores famosos a una ciudad y toda la gente a buscar algún don, alguna cosa sobrenatural, a que el predicador lo bote, lo sople, no sé, le dé una unción, aleluya, le traspase el espíritu? No sé, porque ahora hay una cantidad de predicadores que ofrecen, como decía el predicador, lo que Dios no ofrece. Ahora hay algunos que andan haciendo traspaso de unción, dice, te traspaso mi ministerio. A mí me costó 20 años, a ti no te cuesta nada. Traspaso de espíritu, pero no son espíritus de Dios. Gloria al Señor. Entonces, lo sobrenatural nos llama la atención. Pero si usted va a la Biblia, se da cuenta que a Jesús nunca lo sorprendió un don, sino un fruto. Nos recordamos de la mujer cananea, la mujer sirofenicia. Tenía a su hija atormentada por un grave espíritu demoníaco. Y se acercó al colegio apostólico. Jesús estaba con sus apóstoles. Entonces la mujer, aleluya, empieza a pedirle al Señor que haga un milagro. Y Él dice, yo no he sido mandado sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los discípulos, que estaban todavía, como decimos nosotros en Chile, crudos, estaban en proceso, que no captaban bien las cosas del Espíritu, dijeron, Señor, despídela. Es molestosa. Da voz detrás de nosotros. La mujer se acerca y Jesús sabe lo que le dice. Algo que sería ofensivo para cualquiera de nosotros. No es lícito, no es legal, no corresponde tomar el pan de los hijos y entregárselo a los perrillos. Si a usted le dice eso, usted no dice, no, patitas pa' que te quiero, este es mi último culto. Nosotros nos enojamos. Hoy día el pastor nos saluda al hermano y el hermano se siente ofendido. Incluso hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque estoy sentido con mi pastor. Tenemos un montón de gente detenida. Dicen, no estoy descarriado, pero estoy detenido. ¿Y por qué está detenido, hermanito? ¿Por qué usted, que en una familia tan linda, está detenido? No, porque mi pastor nos quitó el saludo. Y aparte de quitarnos el saludo, nos quitó otras cosas como los cargos. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora tenemos gente, hermano, que cualquier cosa la hiere porque somos muy susceptibles, somos demasiado sensibles. Y claro que los pastores cometemos errores. Yo me despido de una congregación enorme el día domingo y hay gente que a veces uno, hermano, sin darse cuenta puede herirla porque no la saludó con el cariño, con la forma carismática que esperan las ovejas. Pero ¿qué pasaría si alguien le dice así? No es lícito tomar el pan, esto no es para ti porque el pan es para los hijos, no para los perros. Pero la mujer dijo, sí señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso sobrecogió el corazón del Señor. Y dice, aleluya, grande, grande es tu fe. O sea, lo que impacta a Dios no es lo que nos impacta a nosotros. Pero si yo digo, traigan aquí un paralítico, vamos a hablar en el nombre de Jesús, y el paralítico sale caminando, hermano, nosotros decimos, no, esto es tremendo. Dios está aquí. O sea, lo que nos impacta a nosotros no es lo que impacta a Dios. ¿Por qué eso es importante, hermano, hablar de los frutos y de los dones? Porque un misionero necesita tener fruto, paciencia. Usted no puede decir, Señor, dame paciencia, pero dame la hora. Como dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó la voz de mi súplica. Como dice Pablo a Timoteo, el labrador, aleluya, con paciencia, primero, aleluya, siembra y después ve la bendición. Primero hay que trabajar, hay que tener paciencia. De hecho, si hay una persona que es impaciente, que le gusta esa cuestión así como eléctrica, esa cuestión de explosiva, aleluya, si quiere ver eso en el campo misionero, está perdiendo el tiempo, porque a veces puede pasar mucho tiempo.
¿Cuántos quieren ir a las misiones todavía? Va a tener que tener gozo, porque el diablo le va a querer robar el gozo. Si usted está en una obra misionera y las cosas no resultan, las almas no se convierten, los enfermos no se sanan, y el pastor, aleluya, parece que tiene amnesia porque hace 2 meses no envía la ofrenda misionera, va a tener que tener paciencia. O sea, un ministro tiene que tener fruto del Espíritu. Benignidad. Mansedumbre. Bueno, un hermano decía, sí, manso, pero no menso, decía. Después se le quitó todo lo manso y terminó siendo menso, se descarrió. Entonces tenemos que tener. ¿Se ha fijado que cuando hablamos de fruto, como que todos, aleluya, gloria a Dios, como que bajan los amenes? Dejamos de ser pentecostales. Hermanos, si nosotros los pentecostales creemos en el fruto del Espíritu, tenemos que aprender a tener gozo. El gozo no es una alegría momentánea, no depende de las cosas eternas. ¿Cuánto alaban al Señor? El gozo del Señor, nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener benignidad, mansedumbre, templanza, ser bondadoso. ¿Cómo cuesta ser caritativo, bondadoso? Hay cristianos y líderes, hermanos, que nunca ofrendan, nunca dan. Y aunque usted no lo crea, la gente eso lo ve. Hay algunos, claro, que dicen, no, pastor, si yo ofrendo, pero por la fe. En tu nombre, Jesús, por la fe. Ofrendan aire, mi alma te alaba. Son como yo siempre digo, mira, nosotros allá en el sur de Chile hay una ciudad que se llama la ciudad de Temuco. Está como a 670 kilómetros de Santiago. Y al ladito hay un pueblo que se llama el pueblo de Collipulli. Y en Collipulli hay una plaza que es la plaza de armas y tiene un cañón. Y ese cañón nunca dispara. Entonces todos los hermanos que en mi iglesia son malos para ofrendar, yo le digo, ofrenda, cañón de Collipulli. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Mi alma te alaba. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces tenemos que aprender a ser dadivosos, generosos. Pero aparte de eso, si no tenemos los dones del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar cuando un misionero vaya a un lugar donde la gente, hermano, esté trabajada por espíritus demoníacos y llega una persona endemoniada? El tipo no cree en los dones del Espíritu Santo. Va a tener que llamar a la policía. Entonces se da cuenta que tiene que tener el Espíritu Santo un ministro, un predicador, un evangelista. No solamente exponer conocimiento, que es precioso el conocimiento, pero cuando el conocimiento va acompañado de esa cosa, hermano, preciosa, esa cosa viva, esa cosa fecunda, esa cosa del Espíritu Santo, produce algo extraordinario. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso grande a alabanza, porque, hermano, siento algo muy lindo que el Señor está haciendo en esta preciosa convención misionera, porque aunque esto no está repleto, aquí hay presencia de Dios en esta mañana. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Por qué vamos a estar pugnando con los bautistas? ¿Por qué los bautistas pugnan con nosotros cuando el Espíritu Santo es tan extraordinario que nos puede permitir recibir esas cosas carismáticas, sobrenaturales, maravillosas, que son imprescindibles para el ministerio? Por eso el Señor dice, no los voy a dejar huérfanos. ¿Cómo la iglesia iba a enfrentar un mundo hostil? ¿Cómo la iglesia iba a enfrentar la oposición al mensaje? ¿Cómo a la iglesia iba a enfrentar la fuerza demoníaca de Satanás si no tiene un poder sobrenatural con el cual está capacitado? ¿Qué dicen, por ejemplo, los testigos contra Jehová? Porque esos tipos no son de Jehová. Los testigos contra Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Es como una corriente que pasa, aleluya, así por un cable y se acabó. Ellos no creen que el Espíritu Santo sea una persona. Y usted les habla de que el Espíritu Santo es una persona que siente, que habla, que testifica, que se contriñe, que ordena, que revela, aleluya, que oye. Ellos se sienten ofendidos. Yo hablaba con hace muchos años atrás, porque ahora ya los testigos de Jehová, como saben que en donde yo vivo hay un pastor evangélico que conoce la Biblia, los tipos ya no van. Le pusieron una cruz. Ya te iban a la casa. Entonces, yo hablé una vez sobre el tema del Espíritu Santo con una testigo de Jehová, una señora testigo de Jehová. Y ella me dijo, no, el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, eso es ridículo. Y ella me dijo, entonces usted cree que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los 120, aleluya, hombres que habían ahí, estaba una persona dentro de otra persona. Me dijo, eso no puede ser que una persona esté dentro de otra persona. Y el Espíritu Santo que revela, me dio una palabra y le dije, perdón, ¿usted es madre?
Sí, me dijo. ¿Cuántos hijos usted ha engendrado? Me parece que eran 2 que me dijo. Cuando usted estaba embarazada, su hijo en su vientre, ¿qué era? ¿Era una persona? Sí, pues. Y usted también era una persona. Bueno, ahí hay una persona dentro de otra persona. Así que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y alma te alaba, gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, no peleemos con los bautistas. Ni los bautistas deberían pelear con nosotros. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia no tiene esperanza, no tiene vida. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos algunos ejemplos de hombres que el Espíritu Santo los dejó. Sansón, el Espíritu Santo lo abandonó, se apartó de él, de Saúl. Y vea usted cómo termina. Así que esto no es, hermano, la experiencia, los años que podamos tener de trayectoria en el Evangelio. El Espíritu Santo es vital. Y a veces me ha pasado a mí, hermano, que yo como predicador, porque no mintamos, los predicadores tenemos noches malas también. A veces yo leo la Biblia, me dan un mensaje y digo, no, con este mensaje el domingo, como decimos en Chile, voy a matar. Y subo al altar convencido de que ese mensaje es extraordinario, porque lo preparé los versículos bíblicos, hermano, y a veces Dios permite como que la unción no fluye, como que uno predica y no salen las palabras, hermano. Qué terrible, qué espantoso es cuando tú predicas en el altar y no sientes la asistencia de Dios. Nosotros que bajamos a veces mal, y lo peor es cuando la esposa no nos dice nada, porque siempre la esposa nos estimula, dice, no, el mensaje es bueno, Dios te usó. Incluso hasta yo lloré, me cayó una lágrima y se me recogió después. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque a veces la mejor crítica del predicador es la esposa. Y a veces yo ando mal y yo llego a la casa y digo, mi esposa no me ha dicho nada. La pastorita no me dice, bueno, el mensaje. Yo digo, ya, es señal que estuve mal hoy día. Pero ¿sabe que eso es bueno? Eso es bueno, hermano, es sano. Porque te hace depender de Dios. Yo preparo los mensajes, yo leo. No creo, hermano, en eso que, bueno, los viejos pentecostales antes abrían la Biblia y ponían el dedo y a veces le salía entre Malaquí y San Mateo. En la hoja en blanco, y decían, bueno, hoy día Dios no quiere hablar, vamos a orar todos. Muchos dicen, yo no leo la Biblia porque la Biblia dice que Dios pondrá palabras en nuestra boca. ¿Cómo pondrá palabras si no leemos? Tenemos que escudriñar, tenemos que prepararnos, tenemos que ir a capacitarnos. Los predicadores tenemos que buscar la presencia del Señor para que Dios nos dé una palabra del cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero a ese conocimiento, a esa autoridad que Dios nos ha dado, a esa trayectoria, a esa experiencia que es muy válida, hay que colocarle aceite, hay que colocarle unción, hay que colocarle vida, hay que colocarle espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ay, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que ningún misionero y ningún predicador puede pretender tener un ministerio exitoso, aunque esa palabra, hermano, no me gusta mucho, pero creo que usted la entiende bien. Un ministerio, podríamos decir, fecundo, si prescinde del Espíritu Santo. Estamos viendo iglesias, hermanos, sin espíritu. Por eso que hay tantos lugares que están tratando, hermanos, de que la gente salte en la carne y provocar ambiente. Y por eso que colocan bombas de humo, luces de colores, hagamos algo para que esta cuestión encienda. Porque como ya no hay unción, ya no hay fuego. Pero el pastor lo decía, hermano, cuando el Espíritu Santo está, algo ocurre. Las alabanzas, los glorias a Dios, los amenes, los aplausos, aleluya para Dios, fluyen espontáneos. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la Biblia dice, dale a Jehová la gloria de vida a su nombre. Y recuerde que el ministerio del Espíritu Santo, una de las áreas, es que vino a la tierra para glorificar a Jesucristo en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Termino con esto, hermano querido. Yo creo, hermano, que a Dios hay que alabarlo con todo el corazón. Y a veces he estado en lugares, he predicado en iglesia que digo, yo sé que estos son hermanos, pero que frío están los hermanos. Mire, el 1 de mayo de cada año, en Chile se hace un recuento. El presidente o la presidenta de turno hace podríamos hacer un resumen de lo que ha sido su periodo gubernamental. El 1 de mayo, que se le llama también el mayo el mes del mar. Y en el Congreso, allá en la quinta región en Valparaíso, tienen que ir todas las autoridades del país, las máximas autoridades del país. Y por protocolo, se tiene que llenar todo el recinto y el presidente o la presidenta debe llegar cuando ya el recinto esté lleno. Por protocolo, cuando entra el presidente, ahora entró, aleluya, la presidenta, al Parlamento, tienen que ponerse de pie y comenzar a aplaudir a la presidenta, incluso los que son de oposición. Es parte, hermano, del protocolo. ¿Por qué?
Porque el que oficia ahí, aleluya, la persona que dirige, dice, en este momento póngase de pie toda la asamblea, toda la reunión, porque está entrando, aleluya, al parlamento la máxima autoridad del país, y le vamos a dar a la máxima autoridad del país, aleluya, un aplauso, y toda la gente comienza a aplaudir, pero es uno de los aplausos más fuertes, con más energía de todo lo que se dan a una persona en el año. Hermano, la máxima autoridad, no del país, sino del mundo entero, es Jesucristo de Nazaret. Apocalipsis dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nuestra ofrenda y nuestro aplauso no puede ser tibio. Tiene que ser con todo el corazón. Fuerte ese aplauso para Jesucristo de Nazaret. ¡Oh! Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Póngase de pie, vamos a tener una palabra de oración en esta ya tarde. Oh, te damos gracias, Señor. Hemos tenido la oportunidad de recibir preciosas enseñanzas. Hay una preciosa, verdadera y real unción del Espíritu Santo en este lugar, Señor. Arde nuestro corazón en tu presencia. Tú has encendido una llama en los corazones. Y debo reconocer, Señor, que tú has hablado a mi corazón y has despertado en mí un fervor y una pasión por el trabajo misionero.